En este caso le pregunto a Milei, antes de pasar al mano a mano, en 3 palabras, si Jacobe te hiciera la encuesta, ¿qué 3 palabras utilizás? 3, te digo, te tiro 3 para definir el presidente. O si compartís las que la gente dijo en la encuesta. Comparto que es un mentiroso, porque le ha mentido a la gente y claramente él no es tan bruto en economía como se muestra. Y eso está de prueba en los videos previo a que él ocupara esta posición. Te diría que claramente eso lo tiene asociado a ser el títere, porque él, para poder sobrevivir políticamente, necesita hablarle a la tribuna de los orcos. Por eso, digamos, es un títere. Y a la postre termina siendo un inútil, porque en el fondo no termina de resolver los problemas y se convierte en parte del problema y no de la solución. Bueno, estábamos escuchando al presidente Alberto Fernández. ¿Cómo lo viste más allá de la descripción que hiciste recién de él? ¿Qué dijo, qué no dijo y por qué nunca se escucha la autocrítica? Yo te diría, en primer lugar, el discurso contiene partes que constituyen una oda a la ignorancia. Vos fíjate, recién estábamos hablando del tema del endeudamiento y él dice que no nos vamos a endeudar más y todo ese tipo de cosas. Lo primero que le diría al señor Alberto Fernández de Kirchner es: mirá, en los últimos 120 años Argentina tuvo superávit fiscal solamente en 10. Y el presupuesto, ¿quién lo vota? Lo vota el Congreso. Por lo tanto, si yo tengo que mirar a quiénes son los endeudadores seriales, son aquellos que gastan más que sus ingresos. ¿Y eso quién lo hace? Los políticos, la propia Cámara de Diputados, porque ¿quién vota el presupuesto? Justamente lo vota la Cámara de Diputados, que supuestamente son los representantes del pueblo bajo esa idea de no taxation without representation. O sea, vos no podés cobrar impuestos sin tener representación y los impuestos los cobras para gastar algo. Entonces, igual la guita siempre es nuestra, ¿no? Bueno, por eso mismo te lo digo. Sí, pero el problema es que, digamos, ellos gastan y nosotros pagamos la cuenta. Por eso. Que es la peor forma de gastar. Vos sabés que Friedman ahora decía... Ahora le pagamos las vacunas. Bueno, ponele, Friedman decía, hay 4 formas de gastar. Podés gastar la tuya o la de otros, la podés gastar en vos o en otro. Es decir, siempre la mejor forma de gastarla, que es la tuya, en vos mismo. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que te costó ganarla y vos sabés lo que querés. Cuando vos la gastás la tuya en otros, es cuando haces un regalo, tratás de quedar bien con lo menos posible. A ver, este gobierno es un gobierno criminal. Es un gobierno criminal en lo económico. Hizo la pandemia más larga y más profunda del mundo y destrozó la economía. En esa destrucción enorme que hizo de la economía, dejó sin ingresos a muchas personas, que eso en realidad ya constituye un delito de lesa humanidad en línea al artículo 7, inciso K, del Estatuto de Roma de 1998. Porque si a vos te dejan sin base de sustentación, o sea, o te convertís en un esclavo, o alternativamente, si te morís de hambre, por decirlo de alguna manera. Primer punto. Segundo punto, no se quedó ahí. Cuando se le reclamó al presidente Alberto Fernández por el tema de las remuneraciones, dijo, no, la nuestra no se toca. Es decir, mientras que unilateralmente dejaba a muchísimas personas sin ingresos, dejó a más de 3,6 millones de personas sin trabajo, mandó a la quiebra a más de 20.000 empresas. Si después de haber hecho todo ese desastre, la de ellos no se tocaba. Pero no solo eso, orgullosamente repartieron 8.970.000 IFES, ¿sí? Que decían que, mirá el esfuerzo que hace el Estado, el sacrificio del Estado. ¿Qué sacrificio? Si lo financiaron con emisión monetaria, con lo cual le rompieron la cabeza a los que menos tienen con impuesto inflacionario. Sí, pero digo, otra cosa más. Pero eso no queda ahí. Frente al desastre, digamos, que se perfilaba en el plano sanitario, vos tenías que... ¿Qué es lo que hizo el mundo? Porque acá es lo grave, esto es lo grave, Facundo, esto es lo muy grave. Es decir, esto vino con 4 meses de atraso. Es decir, nosotros ya sabíamos lo que pasaba en Europa. Lo que estábamos diciendo, lo que iba a pasar, no era porque éramos genios, no éramos iluminados. Sí, lo que estábamos mirando era lo que había pasado en el resto del mundo y cómo se combatía. Es más, el método científico es un modelo que se llama SIR, se conoce desde mediados del siglo XX. Es un escándalo lo que pasó. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ahora, durante 37 años de democracia, los chantas estos nos vendieron: con la democracia se come, se vive, se educa y se cura. Bueno, parece que no se cura un carajo, porque se la afanaron todo, el sistema de salud estaba colapsado. Y si no era, gracias al sector privado, y gracias a las obras sociales,
el sistema hubiera colapsado muchísimo peor, ¿sí? Aún así tenemos cerca de 35.000 muertos, o sea, un desastre. Por arriba. O sea, bueno, por eso, seríamos el cuarto país del mundo con más muertos por millón de habitantes. Hoy estaríamos siendo superados por Italia, pero Italia entró en la segunda ola, discúlpame. Con lo cual, un desastre. Argentina pasó en poco más de un siglo de ser el país más rico del mundo a ser el furgón de cola de América Latina. Argentina, en 1895, la fuente Angus Madison, Argentina alcanzó el PBI per cápita más alto del mundo. Entró en el siglo XX cabeza a cabeza con los Estados Unidos. Después, a partir de 1916, Argentina empieza a hacer giros ideológicos, abraza cada vez sustanciales dosis de socialismo, y ahí es cuando Argentina empieza a perder crecimiento respecto al mundo, entra a la pandemia 70, es decir, que en cerca de 120 años perdimos 70 puestos, por decirlo de alguna manera. A un año de la pandemia estamos 120, o sea, perdimos 50 en un año. Es decir, para tener un orden de magnitudes. Cuando vos mirás el PBI per cápita de Argentina, aún con la recuperación que espera el gobierno a partir del rebote, que podría ser una expansión del PBI entre el 6 y el 7%, eso implicaría estar 18% en términos per cápita de lo que estábamos en el 2011. Pero esto no es todo. Cuando vos tomás los datos de PBI per cápita para América Latina, Argentina está de la mitad de la tabla para abajo. Y si vos corregís utilizando el tipo de cambio paralelo, que es al que podés comprar, Argentina está en el furgón de cola. Es decir, la decadencia de Argentina es monstruosa. Cuando vos gastás... Son medio miserables. Sí. Claro, sí. Minimizás el costo, se dice en economía. Claro, claro. Cuando vos vas a gastar la de otros en vos, despilfarrás. Imagínate cuando vos gastás la de otros en otro. Es un desastre. Bueno, eso que supuestamente se llama estado de bienestar se debería llamar estado del malestar. Argentina es un caso emblemático. Argentina lleva este tipo de políticas de despilfarro desde hace por lo menos 110 años, 100 años. Entonces, bueno, ok, digamos, se ha convertido en un defolteador serial, porque es el que más defolteó en la historia moderna. Se ha convertido, digamos, en una máquina de generar inflación, porque destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13-0 a la moneda, 2 hiperinflaciones sin guerras. Entonces, digo, y además tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. La contracara de esto es, digo, tipos que derrochan. ¿Y quiénes son los que votan eso? Digo, entonces, ¿me entendés que es de loco este país? Están aplaudiendo los mismos que son responsables del déficit fiscal. Es más, seguramente si hubieras mirado la tribuna, la señora Todesca, el señor Culfas y todos esos impresentables que tiene a cargo de la economía este hombre, seguro que lo hubieran aplaudido y son los que, digamos, o sea, creen que de esto se sale con déficit fiscal. Es decir, ¿pero de qué estamos hablando? Por favor, un poco de coherencia. Se llama restricción presupuestaria. ¿Me entendés? O sea, vos la vivís todos los días en tu casa. ¿A vos se te ocurre gastar sistemáticamente más de lo que te ingresa? Bueno, entonces pregúntale por qué ellos creen que lo pueden hacer. ¿Sabés por qué? Te lo pregunto, ¿por qué ellos creen que lo pueden hacer? Porque ellos tienen el monopolio de la violencia. Porque cuando vos en una empresa gastás más de lo que entra, ¿qué pasa? Quebrás. El Estado, cuando gasta más de lo que le ingresa, te pasa la cuenta a vos, o sea, a nosotros, a los tontos que pagamos los impuestos. ¿Sí? ¿Y cómo lo termina resolviendo? Lo termina resolviendo con endeudamiento, con lo cual lo carga contra las generaciones futuras. ¿Sí? Lo arregla subiendo impuestos, reventando las generaciones Esto igual lo hacen todos, también lo hace Mauricio Macri, lo hace esto, digamos, o sea, no hay distinción, son todos iguales. Son todos iguales. Son todos iguales en esto, son todos políticos. A ver, y además son parte de la oligarquía política. Y la otra fuente es la emisión monetaria, es decir, un impuesto que le pega más fuerte a los que menos tienen y que además te revienta el crecimiento. Vamos, ¿de qué estamos hablando? Es decir, justamente, digamos, si quiere encontrar los culpables de esos desastres, tendría que agarrar y decirle, ustedes los que están aplaudiendo esto, son los mismos responsables de esto. Entonces, digo, ¿me entiendes el nivel de locura? Es que, digo, este país parece un país de imbéciles. Es decir, en el 2002, nosotros devolvíamos la deuda y aplaudíamos. Es como que vendés vos más, o sea, llegás a tu empresa y le decís, muchachos, quebramos, y agarran y festejan. No es un país de locos. Es decir, el préstamo del Fondo Monetario Internacional no vino por, digamos, de cualquier lado. Se le cortó el financiamiento,
Sí, al gobierno de Macri porque hizo un montón de macanas, porque hizo todo mal. ¿Y cómo dejaron en el 2015 el país? Ellos dejaron un desastre. Acordate que la economía, digamos, durante el gobierno de Cristina oscilaba respecto al mismo nivel de PBI que tenía en el 2011. O sea, un año subía, otro año bajaba, pero el nivel era el mismo. Digamos, recordad que teníamos un cepo cambiario. Las reservas internacionales netas del Banco Central, sí, te formaban 25.000, pero cuando limpiabas toda la porquería tenías 10.000 negativos. Tenías 23.000 millones de dólares venciendo de dólar futuro. O sea, cuando más bien asumía Sturzenegger, ¿me entendés? O sea, a los pocos días le vencían 23.000 millones de dólares. ¿Y con qué le iba a pagar? Después vinieron, no, las LEVACs. Y sí, las LEVAC fue para evitar ese desastre. Ahora está.